Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Colomboamericano de Medellín. Bienvenidos también a la 8ª edición de Foros Desde el Centro. En este primer encuentro del 2019 abordaremos el tema El Centro como Destino Gastronómico. Estos foros para una ciudad mejor son posibles gracias al trabajo conjunto de Colomboamericano y Corpocentro. Saludamos también a las personas que nos siguen en transmisión a través de nuestro Facebook Live. El Colomboamericano es una entidad que durante 72 años viene promoviendo la cultura y el bilingüismo en Antioquia. Y a pesar del vértigo que ofrece el mundo moderno, hoy somos una entidad que propaga las oportunidades educativas desde los antioqueños, no solo desde la formación académica, sino también desde el intercambio cultural. Y es precisamente aquí, en el centro, en donde nuestra institución ha encontrado las fuentes de reflexión artística, pedagógicas y ciudadanas, convirtiéndolas en un insumo fundamental de nuestro trabajo y que nos permite, gracias a encuentros como estos, hacer una muestra de nuestra labor se extienda en toda la ciudad y el departamento. El Centro Colomboamericano creemos que juntos podemos hablar de desarrollo de ciudad y repensar aquellas estrategias que fortalezcan la vitalidad del centro, que permitan un espacio habitado por sus ciudadanos y que sea el escenario de una convivencia que hasta el momento parece cada vez más distante. En estos foros desde el centro queremos propiciar un espacio para el intercambio de las miradas de diversos temas, al igual que las propuestas y soluciones a los mismos. Para nosotros es un honor recibir esta tarde de hoy a personas que nos ayudarán a comprender el contexto gastronómico, más específicamente en el centro. E invito a Jorge Mario Puerta Soto, director ejecutivo de Corpocentro, quien nos dirigirá unas palabras y presentará a los invitados de hoy, quienes le agradecemos pertenecer a este panel. Así que bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Gracias por aceptar la invitación del Centro Colomboamericano y de Corpocentro a esta primera versión del año de Foros desde el Centro. Desde Corpocentro estamos convencidos que hoy hay una dinámica en el centro de la ciudad que no tiene reversa. Y no vamos a hablar de transformación del centro. No vamos a hablar, de recuperación del centro. Vamos a hablar de transformación del centro. Y esa transformación en los últimos 3 años ha tomado un ritmo tal que, como les decía, esto no tiene reversa. La inversión cuantiosa de la Alcaldía de Medellín en 270.000 millones de pesos en obras físicas, como el sector cultural le sigue apostando también al centro, más de 13 teatros apostándole permanentemente día y noche al centro de la ciudad. El sector educativo, una comuna que tiene la mayor cantidad de instituciones de educación, ya sea bachillerato, técnicas tecnológicas o universitarias, 105 instituciones. El sector social, con gran presencia también en el centro. Y el que nos convoca hoy, definitivamente, el sector gastronómico, que es un gran motor del centro de la ciudad. Yo realmente no voy a presentar a los invitados, simplemente les voy a dar las gracias a ellos, a Lucero, que hará la moderación esta tarde del foro, a Jorge Vidal, Luis Vidal, antropólogo, a Jorge Gómez de Medellín Gourmet, a Marcela del restaurante Credenza y a Juan Pablo Tetay, periodista y crítico gastronómico, que serán ellos quienes nos dirán si definitivamente el centro es un destino gastronómico en nuestra ciudad. De nuevo, mil gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos. Lucero. Sí. Hola.
Se han dado milagros, pero es que apagados no funcionan. Ahora sí, buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias a Corpocentro, a Juliana, al Colombo Americano, por la invitación a participar de este foro y este espacio que esperamos que se convierta en un espacio muy constructivo entre este proceso de transformación que tenemos de este sector. Y es que en las principales ciudades del mundo el centro siempre es un referente y Medellín no es la excepción. Pero vemos con cierta tristeza como en muchas ciudades del mundo el centro es un referente mucho más activo. Y aquí para los medellinenses, digamos que el centro dejó de ser ese lugar de referencias donde se hacían las vueltas, donde se concentraba la mayor parte de la ciudad. Y como muchos medellinenses, pues digamos que no conocen el centro de nuestra ciudad. Y cuando uno va a viajar a cualquier ciudad del mundo, lo primero que hace es buscar un hotel que quede en el centro para conocer y vivir verdaderamente la ciudad. Estaremos muy lejanos para que eso suceda, para que el centro de nuestra ciudad vuelva a ser ese centro donde se concentra el movimiento para propios y extraños. Esperamos que esta conversación nos ayude a construir justamente como este proceso y esta inquietud que estoy segura que muchos comparten. Y les voy a presentar entonces a quienes nos van a acompañar esta tarde. Marcela Gómez, cocinera, una gran cocinera, siempre me refiero a ella como una de las grandes cocineras, creadora, incansable, y una de las mujeres que ha ayudado a evolucionar nuestra cocina colombiana de una manera muy, muy bonita. Cocinera profesional, administradora de negocios, tiene cerca de 13 años de experiencia con la creación y el montaje de restaurantes, asesorías, capacitaciones en el sector gastronómico, fundadora, digamos, una valiente, porque le apostó al centro como un destino gastronómico y es fundadora de Credenza Gastronomía Creativa, que está aquí nada más en el piso 10 del Colombo. Gracias, Marce. Estaremos también acompañados, les presento a Jorge Gómez Chavarriaga, de País Gourmet, especialista en gerencia de proyectos y diplomado en mercadeo, tiene cerca de 25 años de experiencia en el sector gastronómico, ha pasado por todos los cargos de la carrera, ha sido miembro del Consejo Asesor del Clúster de Turismo en Medellín desde el 2012 hasta el 2015, director de la Corporación Zona Rosa, creador de lo que es ahora País Gourmet y que muchos conocimos o hemos conocido, sigue existiendo, de hecho Medellín Gourmet, Bogotá Gourmet y ya los otros frentes con los cuales están trabajando en esta labor de promocionar y desarrollar nuestra gastronomía. Estamos también acompañados de Luis Vidal. Luis, buenas tardes, profesor de Antropología de los Alimentos de la Universidad de Antioquia y Colmayor. Luis es, como les decía, antropólogo, maestro en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, dicta cursos de antropología de los alimentos en el Colegio Mayor, de historia de agricultura en la carrera de ciencias culinarias de la Universidad de Antioquia, además de teorías antropológicas y etnología de Colombia en la misma universidad. Ha publicado diversos artículos relacionados con todos los universos culinarios, así como la influencia africana en la cocina colombiana y mexicana. Al lado de un periodista también amigo, conocido y un gran promotor y alguien muy activo también en el sector como Lorenzo Villegas, hace parte del programa Sobremesa, un programa radial y bueno, eso entre otras cositas que ha hecho Luis Vidal. Juan Pablo Tetay, también colega, cocinero, periodista, crítico gastronómico, acaba de concluir también maestría, el programa de maestría y comunicación transmedia en la Universidad de AFIT, docente universitario, se desempeña como periodista gastronómico de medios como Vivir en el Poblado, ha sido editor de la revista Paladares del Colombiano y es un activo colaborador de distintas publicaciones como La Barra, Avianca, Revista Semana, Semana Cocina, entre otras cosas también. Bueno, empezamos, Marcia, a las mujeres siempre nos toca el primer turno, esta vez no va a ser la excepción, ¿están de acuerdo, señores? Primero las damas. La idea es que al final de la conversación, y esto sea una charla muy activa y que entre todos podamos esta tarde hacer aportes, entonces al finalizar, digamos, la exposición de nuestros ponentes, esperamos la participación de ustedes, yo estaré muy activa,
a sus preguntas a través del WhatsApp. Gracias al modernismo, me las van a hacer llegar. Bueno, Marce, empezamos. El centro, y tú que le has apostado al centro durante todos estos años, ¿puede ser considerado un referente gastronómico? Es una pregunta tremendamente difícil, pero también bella de contestar, ¿cierto? Antes de ser pensado el centro como un destino gastronómico, es pensado como un destino difícil, ¿cierto? Eso está como en el imaginario, ¿sí? Particularmente, yo desde la universidad habitaba espacios del centro. Me gustaba ir a El Eslabón Prendido, a bailar salsa, a Wall Street. Aquí habían, o hay todavía, unos lugares que son de tradición, pero no todo el mundo tiene esa misma percepción, ¿cierto? A mí me da la impresión que aquí en Medellín tenemos una forma de habitar los espacios muy particular. Somos de zonas, ¿sí? Y no se nos ocurre ser un poco más exploradores y venir al centro a buscar una nueva propuesta gastronómica. Hay propuestas gastronómicas e interesantes, así como hay también gastronomía común, que también se da por la misma dinámica del centro. La gente no las conoce, ¿cierto? Creería que todavía falta mucho más y falta más aventureros de la cocina que vengan a apostarle al centro, ¿sí? Que estén dispuestos también a construir esos lugares, entre comillas, seguros, con propuestas e ingredientes lindos de nosotros, buenas preparaciones. Entonces, sí, ayer inclusive hablábamos con Juan Pablo y yo también le hice la misma pregunta. Tú, que eres periodista gastronómico, ¿crees que el centro es un destino gastronómico? ¿Qué me dijiste? Pues es que eso depende de cómo lo miremos también. O sea, finalmente en el centro nos encontramos con la Plaza Minorista, por ejemplo, donde hay un gran referente gastronómico. O sea, si queremos mirar, revisar, conocer, ¿cierto? Y lo decíamos también ayer en el programa de Lucero, pues también tenemos un gran movimiento de cocina callejera, ¿cierto? Pero el centro tiene la dinámica de que es un lugar de paso, ¿cierto? Entonces, el centro funciona bien a la hora de almuerzo y las propuestas gastronómicas que tenemos funcionan muy bien a la hora de almuerzo, pero cuando ya uno se pone a mirar en la noche, el centro tiene otra dinámica, el centro tiene subcentros, tiene subzonas, entonces no es lo mismo estar donde estamos a estar unas cuadras más abajo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también mueve un poco de si podemos decir o no que el centro sea todo un destino gastronómico. Finalmente, desde la gerencia del centro han empezado a apoyar a los comerciantes y ya pues uno se encuentra con experiencias distintas. Hace poquito caminaba por la iglesia de San José y me encontré con que una de las cafeterías que queda ahí en la esquina, pues cambió mucho su experiencia. Probablemente sigue siendo la misma comida, no estoy diciendo que sea mala o que sea buena, pero sí cambia la experiencia. Entonces ya son lugares que te están invitando a habitarlos, exacto. Y decíamos también, o sea, si uno se va para Nueva York, ¿qué pasa en Wall Street a las 6 de la tarde? Todo cierra, todo desaparece porque la gente es un lugar que usa para trabajar nomás. Y el centro en Medellín, digamos que tiene esa virtud de que no solamente trabajamos, sino que también rumbeamos, tomamos cerveza, o sea, y en ese sentido creo yo que también podríamos tener una buena propuesta gastronómica. Luis, hablando de cómo percibe la gente el centro, y insistiendo un poco en el tema de que el centro es el punto, o sea, es que la palabra lo dice, ¿cierto? Es el punto donde toda la vida de la ciudad confluye, o en general en la mayoría de los centros de las ciudades, la vida se reúne ahí. ¿Podrías considerar o podríamos decir que el centro de Medellín es diferente a muchos otros centros que hay en el mundo?
el resto de ciudades, la forma como se desarrolla, la dinámica, la vida, el uso del centro difiere de otras ciudades donde se puede decir que el centro sí, categóricamente, es un referente gastronómico? Bueno, aquí hay una cosa que yo creo que está cambiando en la ciudad, y está cambiando porque han aparecido y han llegado no solamente nuevos comensales, sino también gente que hace comida, ¿cierto? Porque una cosa no se puede entender sin la otra, y no se puede entender sin la política, y no se puede entender sin planear ciudad. Entonces, yo hablo desde donde estoy, que es el lugar de formador de cocineros, chefs, gastrónomos, y me gusta mucho porque, pues a mí particularmente me gusta eso, porque la cocina implica una labor pedagógica, y cuando un muchacho decide estudiar cocina, pues piensa también en el centro, porque en el centro está el cliente, en el centro está la gente de paso. Me gusta también porque yo en lo particular, a veces me invitan a dar charlas en la noche sobre Medellín, entonces creo que estamos peleando y tratando desde la gastronomía como un sector clave de todas las ciudades, porque si yo hace poquito estuve en otro lugar y me traje el mapa gastronómico de ese lugar, y entonces uno saca el mapita y dice, este momento voy a ir allí, voy para acá, luego acá. Entonces, el sector culinario gastronómico ha crecido porque también hay una ciudad que lo está demandando. Y se ha incrementado terriblemente, afortunadamente, muchachos y muchachas que quieren estudiar cocina y poner sus negocios en el centro. Y entonces, ahora y en estos días que estoy caminando nuevamente por el centro, recuperando el centro, perdiéndole el miedo al centro, porque es una cuestión de percepción. Tal vez los muchachos ahora no lo vean, pero la gente que es un poco grandecita nos tocaron épocas muy complicadas. Entonces, es un sector pedagógico, culinario, restaurantero, que tiene una apuesta por el centro, que tiene a su vez un elemento pedagógico importante, nos invita desde esos sabores, saberes, sazones, esos recorridos, ver ese tranvía que cruza una avenida clave para el desarrollo de la ciudad, y que no es solamente un recorrido, no es solamente un tranvía, es toda una demanda y toda una oferta culinaria en la que uno encuentra empanadas de colores, que encuentra un lugar que yo hace años no visitaba, y de un momento a otro es un molde de alimentos, donde uno encuentra desde frijoles, pero también encuentra comida a otro nivel. Entonces, a mí me parece que lo que está ocurriendo en la ciudad de Medellín es muy interesante, y yo creo que deberíamos de sostener el nivel por una cosa que a mí me gusta mucho también, y es que no solamente tenemos muchachos que quieren estudiar cocina, sino que también hay todo un sector académico. Pocas veces habíamos visto en la ciudad el periodismo dedicado a la gastronomía, eso ayuda mucho. Tenemos programas, entonces, hace 15 años esto no existía, habían 3 academias de gastronomía, ahora hay alrededor de 15, 18. Entonces me parece que el sector culinario tiene una apuesta ahí para sostener. Y ahora nada más estamos caminando, le dije a un amigo, vení para que comamos acá, y nos comimos unos frijoles de abuela, o sea, pero al lado teníamos otra cosa. Entonces yo siempre hablo en clave como de invitación, uno arriesgarse un poco porque somos muy montañeros realmente, somos muy parcos, y eso tiene una explicación cultural. Lo que pasa es que para nosotros comer es tan importante que no delegamos esa función a cualquiera. Nosotros podemos prácticamente comer casi lo mismo porque somos un poco desconfiados ahí. Pero una vez estos estudiantes nos empiezan a enseñar cosas, a desacostumbrar, entonces la ciudad se va volviendo un recorrido y un llamado como a probar. Esta semana, perdón que me extienda un poco, pero hacemos recorridos de ciudad donde vamos a comer papitas y hablamos de la papa. Es lo que llamamos en el laboratorio de comidas y cultura comer con cuento. ¿Cuál es la historia que hay detrás de una papa? Porque a nosotros nos gusta tanto lo salado con el limón y la sal. Entonces,
me parece que la experiencia culinaria, cuando está acompañado de todos esos otros componentes, se vuelve muy atractiva para la ciudad. Ya que mencionaste papas, yo lo decía ayer, o sea, yo no puedo decirle que no a unas papas criollas en bolsa que se manche con el aceite, o sea, y con el limoncito, obviamente. O sea, son esas cosas que vienen ya como en la memoria de los sabores, que es lo que no debería perderse. O sea, bienvenida siempre a la evolución, pero esos sabores que están en nuestra memoria son maravillosos. Jorge, como empresario, porque así como dice Luis, muchos jóvenes le están apostando al centro, sucede también que muchos empresarios han huido del centro y han ido a buscar zonas que, como decía Marce, somos de zonas, y Juan, somos de subzonas. Entonces, zona rosa El Poblado, zona rosa Laureles, zona rosa Envigado, zona rosa, y de pronto vimos que hubo como un desánimo en la inversión del centro. Pero como empresario, ¿cuál es tu visión? El centro de Medellín sí puede ser un destino gastronómico, no solo para los comensales, sino también para los inversionistas. Claro, Lucero, un saludo especial pues a ustedes aquí en los panelistas y al público, que yo veo mucha gente conocida, eso me alegra, me encanta estar acá pues en el Colombo Americano y con Corpocentro. He sido toda la vida un empresario de trabajar en conjunto, en comunidad y pues obviamente por la gente. Acá es muy importante que esté todo este público mezclado, porque hay empresarios, hay estudiantes, hay gente de la calle, hay gente que sabe mucho de cultura, y gastronomía es cultura, precisamente por eso estamos invitados acá. Pero miren, yo quisiera irme un poquito atrás. El centro de la ciudad, cuando yo estaba realmente joven, Versalles, había muchos sitios en el centro que todavía existen, y de ahí empezó la pequeña mía como por ese tema de la gastronomía. Yo me logré subsidiar mi carrera a punto de trabajar como mesero en un café en Laureles, pero paralelamente estudiaba y trabajaba y empecé a conocer todo este cuento. Y en ese tiempo había restaurantes de la primera cadena de italianos que llegaban, que eran Podestà, Tonino, el Dino Rojo, que era un restaurante muy buen nivel en su momento, La Terraza, y todos esos restaurantes lograron llevar a Medellín a un buen pedestal. Entonces, desde ahí, el empresario tiene que empezar a pensar que el centro de la ciudad realmente es un sector interesante. Hubo una pequeña baja o como una pérdida en el espacio, pero si ustedes se dan cuenta, hace unos 15 o 20 años, restaurantes como Hato Viejo, que ya tiene 30 y pico años también en el sector, empezaron a llegar una cantidad de estudiantes o de personajes que se fueron a instruir a otros países y lograron traer todos esos conocimientos a Medellín. Eso es la evolución que estamos teniendo nosotros como empresarios desde hace 15 años que creamos la Corporación Zona Rosa del Poblado en su momento, después el tour gastronómico, de ahí un gran festival que fue Maridaje, y todo eso ha sido la evolución en la parte empresarial. Obviamente hay unos vacíos importantísimos, pero uno tiene un apoyo grandioso de entidades, de algunas del gobierno, pero sobre todo de la empresa privada. Y ahí es donde yo quiero llegar a tu pregunta. Uno como empresario, ¿qué está apostando o qué cree del centro de la ciudad? Para mí es un paraíso que no se ha explotado. En este momento el centro de la ciudad, con todo este plan de ordenamiento territorial o el nuevo esquema de apoyo de la alcaldía, más el trabajo de algunas entidades, mi empresa en este momento es País Gourmet, algunos la conocen como Medellín Gourmet, pero acabamos de hacer otro evento que se llamó Dulce Manía, otro que se llamó Sano Vida Consciente. Estamos evolucionando y diciéndole a la gente, sí hay forma de trabajo y hay un empresarismo importante. Lo que pasa es que hay que trabajar unidamente. Entonces, no puede haber islas independientes, no puede haber que haya una corporación como Corpocentro trabajando, pero si no de la mano o de un clúster de turismo, de un buró que ahora se llama el Medellín, ¿qué? No, Medellín Greater Bureau, es el Greater Bureau. La subsecretaría pues, de turismo, bueno, hay una gran cantidad de entidades o de empresas que tienen que apostarle. Nosotros hicimos hace 15 años, no sé si están aquí algunos que lo recuerdan, en una alcaldía anterior hicimos los días del centro, un bazar que cogió toda la carrera Palacé, desde acá hasta la casa del alcalde en Prado Centro. Eso fueron 3 días de un festival hermoso, la comida en la calle, los venteros. Pero ahí yo voy con algo que Teta decía, y es que tampoco podemos apoyar la informalidad. O sea, nosotros como empresarios tenemos un alto índice de carga prestacional de impuestos,
pero trabajar por el formalismo paga. Es decir, el empresarismo tiene que ser, pero aportándose también desde un tema de formalidad. Y eso es como lo que nosotros queremos hacer, darle esa vía, que el centro tenga muy buenos restaurantes. Hablas de Credenza aquí, hablamos de La Contista, hablamos del Palacete Italia, cuántos años no tiene el Amor Pasta del centro. ¿Quién no ha ido al restaurante in situ en el Jardín Botánico, ese espectáculo de sitio que tenemos acá en el centro? Entonces yo creo que es más la falta de comunicación para que haya un buen empresarismo en el centro. Bien, ahí tocas un punto bien importante, ¿no? Y es el tema de la falta de comunicación, es el tema de los incentivos, tanto de la empresa privada como de las entidades oficiales. Y aquí la pregunta para todos ustedes, ¿qué le falta al centro de Medellín entonces para hacer ese destino gastronómico soñado? Marce, llevas más de 10 años liderando un proyecto bastante arriesgado, porque no es solamente estar en el centro, sino que es también hacer cocina creativa, diferente, y variar un poco, digamos, las tradiciones y los usos comunes. ¿Qué le falta al centro de la ciudad para ustedes, señores? Yo creo, me voy a enfocar de pronto, aprovechando que Luis está metido en la academia, ¿cierto? Yo me he recorrido el centro y me lo recorro constantemente, ¿cierto? Veo mucha informalidad, ¿cierto? Mucha informalidad, y que la informalidad opera a partir de la imitación. Ese es mi concepto. Aquí hay una gran cantidad de, digámoslo así, base de datos culinarias tradicionales, pero ni siquiera se saben, ¿cierto? Entonces, uno camina el centro y ve papitas fritas muy ricas, que también me encantan, pero entonces ve la empanada de la empanada sobre la empanada de papa sobre la empanada de papa. Y también ve el buñuelo, ¿cierto? O la arepa de chocolo. O la arepa de chocolo sobre la arepa de chocolo sobre la arepa de chocolo. Y es ahí donde yo digo que no necesariamente somos destino gastronómico, porque falta generar esos espacios de creatividad para que la innovación se dé, ¿cierto? Creatividad no es necesariamente rellenar un buñuelo, ¿sí? Mejor dicho, se necesita un poco más de técnica en la informalidad para que de verdad saquen cosas que uno diga, hey, es que allá venden una cosa deliciosa desde lo informal, porque así empezamos, Jorge, ¿cierto? Y esa informalidad que crece con un producto de peso, eventualmente se desarrolla, ¿cierto? Yo creo que hay que incentivar mucho eso. Y me imagino que también desde el sector público, bueno, con todos estos programas de la alcaldía, meterle mucho peso a que esos negocios informales tengan esa capacidad de creación con lo que ya venimos acostumbrados, que son productos de tradición, pero que también pueden ser, entre comillas, remasterizados, repuestos, con criterio, ¿cierto? No es inventar por inventar. Eso es lo que pienso con respecto a eso. Yo, hablando de todo eso, y Marce toca el tema del sector público, existió durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, en realidad un programa de su primera dama, Claudia Márquez, que se llamaba Medellín sí sabe. Un programa muy interesante en el que probablemente algunas cosas, o sea, porque rayaban, entonces el despacho de la primera dama decía una cosa, pero después se metía Secretaría de Salud y desbarataba todo, y bueno, eso es entrar en un debate de nunca acabar, pues en ese debate de hasta decir que los tamales ya no pueden ser en hojas de plátano, ni el quesito tampoco, pero pues allá no queremos llegar. Y después esto en esta administración se convirtió en algo que se llamaba Medellín Saberes y Sabores, que fue ni la mitad o ni el cuarto, creería yo, de lo que fue Medellín sí sabe. Medellín sí sabe sacó un libro, Medellín sí sabe sacó un montón de cosas, y muchas de esas rutas gastronómicas pasaban obviamente por el centro. Ellos tenían la línea amarilla, tenían la línea azul, que hablaban de productos, y todos los productos tenían obviamente un lugar en el centro. Medellín Sabores y Saberes también tenía el centro como un lugar muy importante
De hecho, destacaron varios restaurantes de las Torres de Bomboná, algunos a los alrededores del tranvía, pero son como cosas muy aisladas. Entonces yo creo que también nos hace falta, no solamente porque Marce lo dice, falta un tema de creatividad, pero también hace falta un tema de voluntad pública, creería yo, frente a esto. No sé, la gerencia del centro el año pasado, y creo que este año también van con la arepa cuenta, ¿cierto? Que es un tema de visibilizar la tradición en el centro también, pero yo creo que va por ahí. O sea, igual les decía, supe que gerencia del centro capacitó junto con Colcafé a los empresarios del paseo de la Bastilla, por ejemplo, para mejorar las prácticas en preparación de café. Entonces ahí vamos haciendo pinitos, pero también uno creería, o sea, yo me soñaría, no sé quiénes del público habrán ido, por ejemplo, a Glocal, la feria que Juan Manuel Barrientos tuvo el año pasado en el Jardín Botánico, pero ¿por qué no decirle a Juan Manuel, hey, venga, no la hagamos en el Jardín Botánico? O sea, usted está hablando de una feria de comida callejera, ¿y por qué no nos la llevamos, como decía Jorge, para una calle en el centro? Yo creo que al centro le hace falta que esos cocineros empiecen a creer también. Y cuando un centro comercial abre, siempre hay un almacén ancla, que es, no sé, un supermercado, es tal cosa. Yo creo que al centro le hace falta también una o dos anclas, ¿cierto? Que un ancla obviamente es creencia, Marce lo hace muy bien, pero yo creería que aquí hace falta alguien que nos ayude a visibilizar, que se convierta en un embajador. ¿Puedo complementar con algo? Por supuesto. Bueno, es que obviamente hay una mezcla interesante de todo lo que hemos hablado, pero miren, un trabajo sin asociatividad no llega a nada. Y cualquier trabajo sin comunicarse, menos que va a llegar. Entonces, el centro de la ciudad ha hecho cosas muy interesantes, desde la historia, desde el empresario, desde las entidades públicas y también las universidades. El CESDE tiene unas charlas y unas cosas interesantes. El Colegio Mayor de Antioquia alguna vez dijo que en el centro de la ciudad iba a revitalizar el Parque Bolívar y poner una escuela, digamos como al aire público, con una terraza para que sus cocineros hicieran cosas interesantes ahí, pero todo eso es cuento, o sea, cierto, no se llega a nada, pero aún estamos a tiempo de hacer muchas cosas, de trabajar conjuntamente, pero de comunicarlas, es decir, estamos en una parte donde fácil no es llegar, porque pues, el tránsito, el transporte, la movilidad todos los días nos dificulta, más aún ahora con este tema del pico y placa ambiental, que es un tema comercial que a todos nos ha afectado de alguna manera, pero yo creo que la comunicación es básica. Hay que resaltar el trabajo de los periodistas, por aquí llegó Lorenzo Villegas, nuestro gran amigo periodista gastronómico, y las inversiones que han hecho empresas. Mire Julio con su mercado del tranvía, la gente, todos esos corredores gastronómicos que han abierto aquí en la ciudad, llegó un mall nuevo aquí en Buenos Aires, ¿cómo se llama? La Central. Nosotros que tenemos empresas y restaurantes en otros sectores de la ciudad, vemos eso con muy buenos ojos y estamos súper atentos a que Corpocentro, desde un trabajo más articulado con algunas entidades, pues obviamente miremos a dónde podemos apostar. Miren, le voy a decir un dato, Jorge, a Corpocentro. En octubre del año pasado, nosotros fuimos a 75 restaurantes de la ciudad participando en Medellín Gourmet. Es un modelo de negocio ya inventado, nada raro, pero que vale la pena conocerlo. Y vendimos alrededor de 4.000 millones de pesos. Una cifra muy interesante. En mayo, que estuvieron varios de los restaurantes, incluso Creencia, sacamos un artículo en la revista El Colombiano, que se llamaba Revista Medellín Gourmet, un doble página con todos los sitios del centro de la ciudad. Eso tuvo una acogida increíble. Marcela, ¿cuántos menús se vendieron en un mes? Más de 250, 300 personas nuevas llegaron a ese restaurante a conocer la ciudad, pues la ciudad no la zona. Entonces hay mucho por hacer, pero necesitamos esa comunicación. Yo quiero anotar una cosa y es la siguiente, vea. Yo generalmente cuando voy a otra ciudad o a Bogotá, Barranquilla, me meto qué es lo que se está produciendo en términos académicos, pues, no solamente porque es mi tema, sino porque siempre me gusta estar ahí como profesor, debo de leer y esa es mi herramienta de trabajo prácticamente. Entonces voy a Bogotá, me meto a los Andes, no sé, a Cali, pasa igual.
Y a Popayán voy y me les meto allá al Cauca, busco libros, compro si tengo y puedo, pues, pero generalmente hago eso. Medellín es una ciudad que es muy interesante porque tiene todo para ser una potencia realmente en términos gastronómicos, culinarios y académicos. Es decir, tenemos periodistas, profesores, estudiantes, tenemos academia. A mí me llamaba mucho la atención cuando me preguntan cómo me pienso yo, las ciudades de ahí. Entonces digo, hombre, Barranquilla tiene sabor, Barranquilla, La Guajira tiene, Bogotá lo tiene, Popayán y nosotros no lo tenemos. Nosotros hacemos islas, nosotros trabajamos aquí, trabajamos acá, pero no tenemos como una agenda común. Yo recuerdo hace años que nos reuníamos, porque hacía parte de esto, en el Jardín Botánico, ¿cierto? Y yo decía, qué rico crear una corporación gastronómica de Antioquia, porque pues prácticamente aquí están, bueno, aquí hay gente muy talentosa en todos los, tenemos, ahora que estoy volviendo a Medellín, caminándola un poco de noche, estoy probando estoy probando cosas muy, muy chéveres. Y yo digo, qué rico llevar y visibilizar esto. A veces cuando puedo me voy con Lorenzo a montar bicicleta y nos vamos a comer arepas. Y yo hacer recorridos de bicicleta buscando arepas, buscando gente, porque los sabores aquí están, unos están aquí, otros están allá. Y qué rico, por ejemplo, tener un directorio sobre eso, ¿no? Entonces, digamos que hay una agenda amplia y variada sobre esto. Creo que aquí ya se dan como puntadas y luces acerca de la siguiente pregunta o el tema que planteamos, y es qué le falta entonces y qué puede hacer más bien tanto el sector público como el sector privado. Juan y Luis, Jorge, Marce, todos mencionaban temas. En el tema público, la falta de continuidad de programas, ¿no? Y programas que dependen más del gobierno del momento que de la necesidad real y del interés real de que la gastronomía se desarrolle y se mueva. El segundo, el tema ya desde lo privado, desde lo particular, y es el riesgo, más cocineros valientes que le apuesten al centro. Y uno tercero que me parece importantísimo, que es el tema de las comunicaciones, cómo articular y cómo unir tanto el sector público como el privado a hacer visibles los esfuerzos que se han estado haciendo, pero que hasta el momento se han hecho de manera aislada. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál sería su sugerencia frente a este tema? ¿Qué se puede hacer? Yo inicio Marce, porque acabo de salir de la asamblea del Buró hace unos días pasados y me causó mucha impresión negativa que grandes rubros hablaban del turismo y el incremento en varios sectores y la gastronomía estaba muy, muy oculta. O sea, para las grandes entidades del gobierno, la gastronomía de Medellín está totalmente oculta. Miren, nosotros no tenemos una estrella Michelin, nosotros no tenemos premios o galardones grandes, sino algún chef o cocinero muy conocido. Pero tenemos una gran potencia. Tu programa Lucero, Marcela con su gasto, gastronomía también, Tetay Gourmet, los grandes programas de radio, televisión. Mejor dicho, nosotros tenemos unas plataformas y ahora más con el tema digital estamos creciendo y tenemos una gran cantidad de facilidades de llegar a un público por todos lados, pero desde la entidad de gobierno no hay ese apoyo. Entonces, para mí el primer paso es que incluso el Buró, teniendo unos puntos de información turística como los trae la Subsecretaría de Turismo, no estamos haciendo muchas cosas para que hagamos conocer los diferentes encuentros o eventos o diferentes temas de ciudad. Yo creo que ahí para mí es importantísimo. Alguna vez estuve con una charla unos españoles de una zona que se llama Cantabria, es en el norte de España, y ellos llegaron a una misión del clúster de turismo hace unos 8 años y nos contaban que la ciudad tiene alrededor de 500.000 habitantes, es como una Armenia pequeñito, y que 250.000 personas eran afiliados a esa corporación. O sea, más de la mitad de la población trabaja en torno al turismo. Y de hecho, estaba por encima de la Secretaría del Turismo que por encima de la Secretaría de Gobierno. O sea, con más rubros, mayor presupuesto y mayor cosa. Entonces acá yo creo que es fundamental que tengamos esa parte. Y se va, por ejemplo, uno a Lima y uno dice, bueno, ¿y qué pasó en Lima? Que un personaje que se llama Gastón Acurio visibilizó un montón de cosas
del centro de Lima también y de su gastronomía y todo esto, tanto pues que en algún momento la gente llegó a pensar que Gastón Acurio podía ser presidente del Perú, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿qué podemos hacer para comunicar mejor lo que está pasando aquí? Yo creo que se necesita un tema de relacionamiento muy fuerte con medios de comunicación, con, no sé, Lorenzo me perdonará, pero con influenciadores. O sea, como finalmente hay que buscar canales de visibilización de lo que está pasando aquí. Obviamente canales responsables, ¿cierto, Lorenzo? Entonces, yo sí creo que aquí falta como enamorar a la gente. Y primero, o sea, yo no estoy diciendo que la comida en el centro, no, hay que enamorar a la gente del centro. Y hay que hacer que la gente respire centro. Y bueno, y uno dirá, listo, lo estamos haciendo con un montón de mejoras que uno podría decir son cosméticas, pero que finalmente traen nueva vida. Pues, o sea, y uno ya digamos que en cierta medida hay gente que se siente más cómoda y segura yendo al Málaga, por ejemplo, después de lo que hicieron en el Paseo Bolívar. Y así después de lo que están haciendo en Junín, seguramente también muchas personas van a decir, ve, podemos volver a juninear. Pero sí, yo creo que se necesita una campaña en la que la gente se vuelva a enamorar del centro para que venga. Una vez venga aquí, ya podemos decir, venga, coma en el centro. Yo me pego de algo que dijo Juan Pablo. A nivel personal, le queda a uno muy complicado pretender o esperar que desde lo público se haga el jalonamiento, ¿cierto? Eso no va a cambiar de un día para otro y seguramente será allá en el tiempo. Pero hay una cosa importante, y lo hablo desde empresaria, desde restaurantera, es cómo yo como restaurante abro las puertas para que mi cocina sea colaborativa con esos emprendedores gastronómicos que tienen una propuesta muy interesante, ¿cierto? Ha salido, obviamente ya tenemos mucha oferta de nuevos chefs y también se opera por imitación, pero también hay gente que tiene mucho criterio, muchas ganas de trabajar colaborando. Que ese ha sido un talón de Aquiles de nosotros los restauranteros. O sea, uno pedalea para que haya cohesión, pero en realidad se pedalea solo. Estamos acostumbrados en realidad como a pedalear solo. Y eso sí es una reflexión para el gremio. Estamos mal de asociatividad. Pero te hago un paréntesis, más que pedalear solo es también buscar esa fortaleza del personal de servicio, ¿cierto? Es una falencia increíble. Aquí hay oferta de trabajo para mucha gente, pero ¿cuántos venezolanos no hay en este momento trabajando? Porque pasa que el paisa o el colombiano no está haciendo una labor importante. Nos pasaba como cuando yo vivía en Estados Unidos, en Tampa, que allá no le pagan a uno nada, pero uno tenía que trabajar para sobrevivir. Pero era porque los americanos eran muy perezosos para trabajar. Acá está pasando algo similar, ¿cierto? Entonces no hay una oferta laboral calificada y yo creo que ahí las entidades de las universidades tienen que fortalecer esa parte. Juan, mencionabas el tema de Gastón Acurio. Qué pena, Jorge, que me salga un poquito de mi papel de como de moderadora, pero me apasiona obviamente mucho este tema y conozco algo de lo que ha sucedido en el Perú. Y Gastón Acurio fue la figura visible, pero sin PROMPERÚ, Gastón Acurio no hubiera podido hacer todo lo que ha logrado, ¿cierto? Entonces creo que también es, digamos, un ejemplo digno para mirar de cómo, digamos, ese cocinero valiente recibe el apoyo de una institución que tiene toda la legitimidad y todo el recurso para lograr primero. Lo que hicieron ellos fue muy inteligente. Primero hicieron una campaña a nivel internacional y pusieron al mundo a comer ceviche. Y cuando ya todos empezamos a comer ceviche, pescado crudo y empezamos a tener más restaurantes peruanos que fondas paisas o que crepes en París o que todo eso, ahí empezaron también a involucrar a todo el sector, pero con un proceso muy interesante de capacitación en BPMs, con un proceso de un desarrollo de una ley de sanidad donde se preservaran las tradiciones,
con un proceso de legalidad también de lo que mencionabas, ventas callejeras. Ahí me tocó viviendo en Lima la época donde uno comía anticucho en todo lo que era la Costa Verde, uno iba a comer anticucho y picarones, toda la Costa Verde donde está la Rosa Náutica y toda esa parte estaba llena de anticucheras. Y de repente el gobierno cogió, la Municipalidad de Lima cogió las anticucheras, armó toda una calle, que es un distrito de anticuchos prácticamente, en el distrito Pueblo Libre, donde le dieron incluso un papel muy honroso a la señora Grimanesa, que es la famosa, que fue a quien escogió Gastón para que fuera el emblema de los anticuchos, y le dieron el título de maestra anticuchera, o sea, con diploma, con medalla, con trofeo, y donde ella tiene un lugar que se merece por su saber y por su trabajar. Entonces son ejemplos que son dignos también que uno de decir, pues hombre, no es copiar, pero sí es como aprender de los ejemplos y del progreso que han tenido gastronomías hermanas, y de pronto aprovechando que los temas vemos que coincidimos, pues como en muchos de estos podrían servir de algo. Luis, ¿tienes algo que agregar con lo que ¿qué puede hacer el sector público o qué puede hacer el sector privado para que el centro sea ese destino gastronómico? Yo pienso que tenemos la mano de obra que se está calificando, ¿cierto? Tenemos voluntad política también, ¿cierto? Tenemos muchachos que quieren trabajar, estamos intentando recuperar sabores ancestrales, estamos pensando en el campesino, porque esto también es una cuestión política, ¿cierto? Comer es un acto político. Entonces yo creo que se trata simplemente de coger todo eso y sumar. Tenemos grandes cocineros, que yo creo que aquí hay para eso. El problema de nosotros es que somos a veces muy malinchistas. Siempre estamos mirando para otro lado. Cuando yo me quedé aterrado ahora en esos frijoles, ahí había técnica, ahí había sabor, ahí había de todo. Entonces, dejar de sentir pena de lo que somos. A veces yo siento que esa ignorancia, entre comillas, es producto de esa pena que nos da de sí, somos frijoleros, maiceros, areperos, somos lo que sea, y poner a la altura la cocina. A mí me parece importante porque en mi casa llegaron a vivir algunos extranjeros y ellos decían, pero aquí venden esas hamburguesas y cosas, ¿por qué no me ofrecen lo de ustedes? Entonces, y nosotros vivimos prácticamente en un jardín, y Medellín está casi que en la mitad de ese jardín. Entonces, me parece tan importante porque es como abrir un poco la mentalidad de todos nosotros, es que no somos hijos de campesinos y la comida campesina está ahí por mostrar, no, me parece tan particular. Entonces, estoy pensando eso en el sector académico, en el sector privado, estoy pensando en pues el sector público, y es una cuestión de sentarnos y hablar. Vamos a pensarnos, a proyectar la ciudad como destino gastronómico. Sí, me va a permitir resumir tu respuesta como en nos falta orgullo por lo nuestro, ¿no? Apropiarnos y sentirnos más orgullosos. Quiero pedirles a ustedes sus recomendados también. O sea, hay gastronomía de calidad en el centro. Cuando ustedes vienen al centro, ¿cuáles son esos puntos de referencia o esa gastronomía de calidad que puede marcar la diferencia y que puede hacer que no solamente quien está de paso en el centro pare y come y dice, ve, aprovechando que estoy aquí voy a comer, sino voy a ir al centro porque yo tengo que ir a probar tal y tal cosa? Tenemos unos colegas, no voy a empezar hablando por mí, pero tenemos unos colegas que hacen un esfuerzo muy bonito, botánico, las pastas, Palaceto, exacto, Palaceto, el vegetariano. ¿Cómo es el nombre del vegetariano? Govindas, que es eso es de toda la vida. En estos días fui, me pareció muy bello. Hato Viejo. Parece mentira, tenemos un Hato Viejo acá. Por aquí está Pedro, sus creadores. O sea, en estos días, de hecho, pues no fui al del centro, fuimos al de Las Palmas, y la experiencia de ir y el respeto de verdad que tienen por la comida ancestral es bellísimo, como te sirven todo muy bien logrado. Nuquí Centro. Puro pacífico. Espectacular. Los platos del día de Nuquí, los precios, uno dice, wow. Lupita, un peruano, pero quien quiera diversidad, centro.
De hecho, un familiar de mi esposo, que está acá, puso un restaurante peruano, ojo, no en este sector que supuestamente es más asequible. ¿Dónde es realmente? Al frente de la Veracruz, donde las muchachas, exacto. Eso. Exacto. Pero es comida con Buen criterio, punto. ¿cierto? Hay gente que ocultamente le está apostando. Y así podemos. ¿Cuál fue el que dijiste tú ayer? Que era el. Bueno, yo empiezo con mi lista. Sí, yo hace poco probé aquí arriba, llegando a Córdoba, Bundi, que es de un suizo. Me pareció una propuesta muy chévere. Me gusta mucho ir a comer lechona a Delicias del Tolima, Córdoba con la playa, por si no han ido. Tenemos en el centro un helado ganador de un mundial de helados. En realidad en el centro, pues ya más en Buenos Aires, pero es una heladería en un lugar que se llama Pizzas y Lasañas, si no estoy mal, o Pizzas y Quesañas, que tiene un helado de maracuyá y chocolate, maracuyá traído de Dabeiba, chocolate al 65% si no estoy mal, y ese helado se ganó un premio mundial en el Mundial de Heladería en Italia. Dentro de mis recomendados también me gusta, no sé si todavía existe porque hace rato no paso, pero Agua Dulce allí en el Parque del Periodista, que me encanta almorzar allá. Lástima que ya los chorizos de Ítaca no estén por ahí. ¿Sí están? Al frente. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Y me gusta también mucho el atún del túnel, es otra muy buena propuesta. Entonces miren que si empezamos a hacer una lista, yo creo que esa lista se va llenando de cositas. Yo sé que Luis tiene un recorrido de papas criollas también y yo quiero, quiero tomar nota de eso. Bueno, yo soy bueno, me gusta Ítaca, con Juan Carlos, ahí la compañera que estudiábamos antropología, bueno, es una experiencia chévere con lo que él hace. Los domingos hace sancocho. Hay un restaurante que se llama Doña Gaby. Yo soy muy malo para las direcciones. Yo sé que por ahí pasa el Conatra, pues, pero yo sé que ahí me deja al frente. Yo soy malísimo para eso. El Conatra pasa por Tomé. Sí, no, eso pasa por todo lado, pero es comida casera. Bueno, me gusta también agua panela, agua dulce, que está ahí en el Parque del Periodista. Hay una propuesta culinaria gastronómica que llama Tentempié, está sobre la avenida del Ayacucho, y me gusta mucho la comida callejera. Realmente yo me paro a comer papa criolla donde me agarre. Sí, yo creo que es el de esos sabores que más identifica. De hecho, cuando vivía por fuera, lo que yo más extrañaba era eso, la sopa de arracacha y la papa criolla. Entonces, a veces me arriesgo a comer en cualquier lugar. Yo, en cambio, he sido un poquito como diverso. A mí el centro me trae muy grandes recuerdos, porque cuando estaba muy pelado en el colegio, mi papá tenía, que era protesista dental, laboratorista dental, tenía su laboratorio al lado de la iglesia de San José. Y en ese tiempo el pez dorado era una vaina de locos, comerse un pargo rojo ahí. Entonces, ese recuerdo mío del centro de esa época era muy bonito. Y diverso porque, pues, con lo que estoy manejando ahora, en los últimos 15 años, me ha tocado llegar mucho a los restantes de infraestructura grande, no grande en su local, sino todo un tema formal de empresa, de áreas, de cocinas, pero me encanta la comida callejera también. Y ahora con la última actividad que hicimos de Sano, conocí varios restaurantes veganos o saludables, uno por el hospital, bueno, Barranquilla, se llama Veggie, delicioso, sí. Muy rica la comida vegana, 100% vegana, y yo creo que el centro tiene unos puntos muy ricos, o sea, de todo tipo de comida, pero creo que la cocina colombiana, que aquí hay grandes defensores, también tiene una variedad internacional interesante, ¿cierto? Yo creo que toda ciudad, toda metrópoli, toda área que va en desarrollo, pues cabe la comida internacional
Yo creo que eso es lo que valía nuestro trabajo ahora también. Perdón, me acabo de acordar de uno que está recién inaugurado que se llama Zapata, es comida mexicana y las tortillas saben A México. sí, ¿Sabes qué quiero resaltar, Luis? ¿De dónde queda? al frente del Coltejer, pero no es Junín, es esta que baja primero de mayo, sí, por ahí, Ajá. ahí. Y uno no cree, pero hay un recorrido nocturno, La Contista, este sector en la noche, Creencia. Obviamente hay un sector de la noche que uno, para empezar con unos vinitos en la tarde, unas cervezas e ir probando ese tema de comida en la noche es bien interesante este sector. Yo le agrego café con mucho amor en el Palacio Nacional y agrego la panadería de Las Palacio, que bien no es la mejor experiencia, pero pues es la tradición y es muy buena parva. O sea, eso es de entrada por salida, porque allá no hay donde sentarse, pero es una muy buena parva. Y yo pues no le voy a quitar mérito después de unas cervezas, después de unos traguitos, sentarse en H&P, hamburguesas de la playa, es como venga para acá. Pero sí, o sea, es otro tipo de gastronomía, pero es válida también. Hay una parrilla que es de un amigo de nosotros al cual admiramos mucho por su historia y queda diagonal a la central en Buenos Aires. La carne que vende, Tal vez pimienta y parrilla. para mí, parrilla y pimienta, muy rico, vale la pena ir. Los precios supremamente justos versus su calidad. Y otro puntito donde a la Pizzería Centro, que está en Argentina, ¿cierto? Argentina, arriba. Listo. Muy rico. Pizzería Centro y Y la estación. la al frente del estación, tranvía. a frente Muy del buen tranvía punto. también. Y no sé si conocen una cevichería de toda la vida, yo no sé qué calle es esta, es bajándose en la estación San Antonio, creo que es la San Antonio, que es que está en una esquinita, sí. Les digo una cosa, antes de yo habitar el centro, me daba terror pensar en comerme unas ostras allá. Y ahora voy y me meto un tarrado con limón y yo no me he intoxicado. Así de simple. Eso es lo primero que piensa la gente. Ha estado toda una vida, me parece delicioso también. Bueno, recibimos más recomendados, obviamente, y hay preguntas que están llegando por parte de los asistentes esta tarde. Andrés Alzate les pregunta, no sé quién quiera contestar, y es el tema de cómo afecta la seguridad, sobre todo en la noche, la decisión del consumidor de recorrer el centro. ¿Quién quiere? Nadie podría comer si no está tranquilo. Es que una de las cosas que etnográficamente podemos demostrar es que cuando uno está bien acompañado, la comida sabe mejor. Las abuelas decían que más valía una aguapanela en paz que un pavo en guerra, y eso funciona para todos lados, ¿cierto? La idea de comer tranquilo, saber que no me va a pasar nada, pues de que yo voy a salir vivo de cualquier lugar, es fundamental para esto. Entonces, a mí me parece que yo creo que también no tenemos como una idea muy complicada, sobre todo la gente adulta, y es dejar de pensar, hemos pensado siempre que el centro de Medellín es inseguro, ¿cierto? A mí me da mucho miedo salir antes, ahora yo creo que eso ha ido cambiando un poco y uno va, la misma ciudad le va diciendo a uno por dónde va andando y dónde va comiendo. Yo creo que es un proceso pedagógico lento, no meterse de una entrada, no, es ir conociendo la ciudad y ir descifrándola en términos gastronómicos. Pero te aporto es que obviamente todas las empresas, pues depende de la ubicación, pero hay una necesidad puntual, es la vigilancia del punto, si es un mall comercial, si es una entidad, si es un edificio, todo eso es como parte fundamental de lo que es una empresa. Está el factor publicidad, el factor seguridad, todo esto lleva a que obviamente el centro pues tenga unas falencias, pero hay que apostarle a eso. Y otra cosa es que, pues igual nosotros
le tememos al centro porque lo conocemos o creemos conocerlo, ¿cierto? Y yo no sé, yo muchas veces cuando he viajado, yo digo, no, yo fui por allá, y lo miran y te metiste allá en los locales, y uno es como, sí, pero no te pasó nada, sí, o sea, a veces también es como, sí, hay que estar prevenidos, pero también es quitarnos un poquitico esos miedos, y pues obviamente uno sabe que hay lugares del centro a los que pues yo no me voy a meter a las 10, 11, 12 de la noche, pero hay otros lugares en los que si yo me cuido, también puedo estar. Bueno, Daniel Osorio también pregunta qué papel, ahora que mencionaban el tema de la comida informal, ¿qué papel tiene esa comida callejera en esta transformación del centro? ¿Para ser aceptada debe ser formal o es posible convivir? Yo creo que es posible convivir siempre y cuando no nos pongan multas de 800.000 pesos por pararnos a comprar unas papitas, ¿cierto? Pero también es una cuestión de que la tradición sea respetada, de que se hagan las cosas bien y de que no sea una imposición. O sea, porque uno puede decir, listo, yo no sé quién es, si en diciembre alguno de ustedes fue a Envigado a ver los alumbrados. No sé si recuerdan que había una de las calles que llevaba al parque donde congregaron toda una oferta de gastronomía muy interesante. Morcilla. Sí, deliciosa. morcillas, empanadas, o sea, Envigado, Sí, ¿cierto? el parque. Entonces, yo creería que aquí se trata también como de, no es formalizar, pero sí es educar en buenas prácticas, como decía Lucero ahorita. Y no sé, o sea, pero yo creo que de eso tiene que convivir, o sea, y estamos hablando de que, pues, Luis estuvo en México, pues, la comida callejera en México define a México. Aquí nos falta mucho para llegar a eso, pero yo creo que tanto lo uno como lo otro tienen que convivir. Pero yo creo algo es que desde el empresarismo que nosotros, digamos, hemos venido fundando mucho tiempo, es que hay que tener controles, calidad, tema beneficio, costo-beneficio para el público, porque finalmente la informalidad lleva a que la gente pues no tenga como un criterio definido de su modelo de negocio. Y entonces un emprendedor cree que ser informal toda la vida va a ser bueno porque no paga impuestos, no, antes por el contrario, está aportando a un tema de economía de ciudad, y yo creo que eso va en bienestar de todo el mundo. No estoy en contra nuevamente de la informalidad, pero creo que hay que poner un poquito más de mano frente a algunas actividades o unos controles pues normales, ¿cierto?, del día a día de este tipo de empresas. Con respecto a la pregunta, me vuelvo y me pego de lo que dije iniciando el foro. Si una iniciativa informal, ¿cierto?, como empezamos todos, viene desde una creatividad con técnica, ¿cierto?, tiene más posibilidad de sostenerse en el tiempo para llegar a ser un emprendimiento, ¿cierto?, para formalizarse. Sin embargo, acá, hablando de la gastronomía informal paisa, no nos define de ninguna manera, ¿cierto? No hace uso de todas estas preparaciones o recetas que pudieran llevar a esos informales a formalizarse. Que convivimos, ¿cierto? Pero no la enriquece. Esa es una perspectiva que tengo. Perdón, hay otra pregunta del profesor René Jaramillo y tiene que ver con la desaparición de los restaurantes tradicionales donde se ofrecía bandeja paisa como referente de la gastronomía antioqueña. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario? René, ¿te refieres particularmente? Sí, porque en un estudio que nosotros hicimos, realmente la receta de los frijoles ha variado mucho. Y en algunos restaurantes, a pesar de que encontramos típico por todos lados, ¿sí? Algunos no lo ofrecen con las características que son y han cambiado mucho la receta. Eso se debe de pronto a la pérdida de esa tradición de generación en generación. Sí, algo así como una regulación de una estandarización de una receta que nos represente, como los franceses con su pan francés, como, en fin, ¿qué opinan de eso? Luis. No, lo que pasa es que cuando a uno le tocan la bandeja paisa, uno más de parte pues como de la identidad. De hecho,
es una invención recién inventada pues en términos de housebound, ¿cierto? Es muy difícil definir en términos culinarios qué es o no lo auténtico, porque si hay algo que es, de hecho a veces los estudiantes se me enojan y yo les digo, la única revolución permanente es la cocina, y cada grupo humano le incorpora a lo que tiene a su propia comida. Entonces, si hacemos una lectura de la bandeja paisa, yo me comí una bandeja paisa una vez super gourmet y fue muy raro porque la restaurantera hizo un paisaje con eso. Es un paisaje con eso, entonces montó el arroz, le puso un huevo encima y esto era un nevado, el aguacate era un río. Bueno, entonces no, seguro, entonces yo decía, claro, exacto, y el chicharroncito era pequeñito porque era chicharrón gourmet, entonces, no sé, a veces resulta muy complejo porque si algo ha ganado, si algo tiene la bandeja paisa, que Julián Estrada es el quien más ha trabajado esto, es que es un homenaje a la generosidad del campesino, ¿cierto? De hecho, a nosotros nos molesta, yo le digo a los estudiantes, a nosotros como antioqueños nos molesta mucho que nos sirvan poquito arroz, por ejemplo. Entonces, nos dan poquito arroz y ya nosotros estamos echando madrazos porque no, es arroz de montañita, no. Uno sabe que no se va a alcanzar a comer eso, pero uno lo sirve. Entonces, finalmente la bandeja paisa siempre yo me he comido N cantidad de tipos de bandeja paisa. Una vez me dieron una tajadita que yo dije, no, pues, no, era como la cuota inicial de una, no, horrible. Yo me la comí pues porque me gusta mucho la tajada, pero yo fui y pedí más. Entonces, yo creo que eso muestra el cambio. Y lo que hacemos los antropólogos es leer justamente el cambio. Y el cambio a veces es muy difícil de decirle por dónde va, porque es la misma situación la que está. Puede ser que en ese restaurante lo está produciendo gente de Bogotá o de Venezuela o mexicanos, que no dieron con la comida de ellos y están creando una bandeja paisa, pero a otro nivel. Entonces, desde el punto de vista antropológico, eso es muy interesante, o sea, porque está siendo evidente el cambio. Lo otro ya es pensar que la gente cocina finalmente con lo que tiene y con lo que puede a veces, ¿cierto? Sí, con la despensa, exacto. Entonces, a veces uno se encuentra cosas muy, muy extrañas, pero la cocina es justamente cosas que retan la tradición, de hecho, cada rato. Yo te aporto es que, pues obviamente toda la cocina es de evolución y son tendencias, pero no para cambiar las recetas, obviamente, pues que está totalmente establecida. Pero sí hay una gran fortaleza en Medellín, sobre todo en estudios que hemos hecho, y es que de los platos más vendidos en Colombia, es la bandeja paisa, el más vendido, por encima de cualquiera. Y en Medellín, la parrilla. O sea, uno aquí monta un negocio de parrilla, no es que se va a tapar, pero sí tiene una gran influencia en el tema de ventas a nivel de empresa. Y yo creo que el restaurante al que se siente uno en el centro a la hora del almuerzo y no tengan frijoles. Sí, tuve otra vez, qué pena Jorge, vuelvo y me salgo, pero tuve la experiencia de manejar durante 1 año y medio un restaurante que mi mamá tuvo en Carlos E. por 17 años y yo llegué con la idea de cambiar y entonces tenía el menú distinto todos los días y qué esfuerzos y ay, curry, no sé qué y ya qué más y si todos los días ponía bandeja, lo que más se vendía era la bandeja. O sea, yo, paisa que se respete, pues tiene que almorzar arrocito, frijoles, carne, tajada, eso forma parte de un almorzar como en la casa, ¿cierto? Hay otro tema en el centro y es pues como ese estigma que tiene, centro es igual a peligro, cómo quitarle esa etiqueta y cómo hacer que la gente confíe. Las cosas están cambiando y evidentemente hay un trabajo muy grande que se está haciendo desde la parte oficial y también desde el sector privado. Cómo comunicarle, cómo contarle a la gente que venir al centro de Medellín es posible y que cada vez es una experiencia que puede ser más segura y más placentera. No, yo creo que básicamente es abrir las puertas y es lo que se está haciendo y con programas como el lunes de ciudad, ¿cierto? O todo lo que está haciendo Confama en su claustro, o todo lo que hace Corpocentro también. O sea, hay que abrir las puertas y hay que decirle a la gente, aquí pasan cosas. Y mientras más pasen cosas, pues más vamos a llamar a la gente.
dependemos mucho también del transporte público. Entonces, en las grandes ciudades, el metro está hasta tarde, ¿cierto? Entonces, uno no está preocupado, pues, uno que vive en Bello el metro funciona hasta las 12, pues, uno buscando dónde dormir en el centro. Entonces, yo creo que es pensar en que los restaurantes ofrezcan comida hasta tarde. En México o en Argentina uno sale a las 11 de la noche y come bien a esa hora. Lo que pasa es que en la noche pasa algo muy interesante. No es para criticar, aparecen los fritos. O sea, yo estoy pensando como en el hígado del borracho, pero aparece todo lo frito, o sea, hamburguesas, todo, las chunchurrias, todas las fritangas aparecen. Y si uno no quiere eso, es imposible encontrar a veces una sopita en la noche. Entonces yo creo que es también que el sector restaurantero se prepare para ese nuevo comensal. Porque a mí, por ejemplo, ciertas cosas que me ofrecen en la noche, muy noche, aunque yo no me gusta trasnochar, a mí me cuesta comérmelas, ¿cierto? Que los restaurantes abran hasta tarde, ¿cierto? Entonces, y el transporte, me parece súper clave este sector para... Por eso vos que lo decís también, el metro, por ejemplo, está en ese sector del centro que da más miedo, ¿cierto? Entonces también uno dice, bueno, ¿y cómo hacer que el llegar hasta una estación sea mejor? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Pues ya tenemos el tranvía para en tal parte, te lleva directamente hasta la estación San Antonio, pero se necesita también un montón de, pues, o sea, metro que dure. Yo también pienso, Juan, es que hay formas de canalizar las cosas. A ver, estamos en la era de tecnología alta y ahora cualquier plataforma, pues, por no nombrar, pero ustedes saben que son Uber, Cabify, Easy Taxi, cualquiera de esas formas puede ser un aliado interesante para el centro. Hacer un convenio especial donde ese transporte público se vuelva mucho más razonable y digamos que formen un circuito, ¿cierto? Estoy pensando aquí una idea. Lo otro es que en algún día me llamó Jaime Echeverri de Cámara de Comercio, el director de Cámara de Comercio, pues la directora es la señora Nichols, pero Jaime es más pensante hacia el centro, con John Frey Pulgarín, y tenían la idea de hacer alguna actividad acá conjunta. Entonces, creo que hay un buen puente para hacer algún tema de activación, pero yo creo que rayamos lo mismo de seguridad, transporte y que la gente entienda que hay una oferta muy interesante. Es que en serio, venir a comer al centro es muy rico. Nosotros desde la experiencia, obviamente hemos visto ese temor de las personas pero ustedes están en el centro. Esa es la gran pregunta. Yo creo que, obviamente, generar esos espacios conjuntos, exactamente como esto, constantemente para que hagan como esa masa crítica de, bueno, ¿qué está pasando allá? Eso solo ocurre, obviamente, en el tiempo. Aquí hay peligro, obviamente, como hay peligro en Laureles, como me han robado en el Poblado. Es lo mismo, ¿cierto? Es más de nuestra parte generar ese discurso que invita, que propone y que demuestra que se puede venir estando seguro, pasando chévere y comiendo rico. Y eso parte por generar contenidos, o sea, contenidos que el centro esté dando actividad, esté dando de qué hablar, son contenidos de todo, o sea, de arte, teatro, pero que de verdad lo comuniquemos. Y lo que más se comunica es mataron, robaron. Exacto. Esos son los contenidos que más hacen bulla, ¿cierto? ¿Alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor? Sí, buenas tardes. Ya te acercan el... Hago parte del Foro Gastronómico también y también soy compañero de Luis en el Colmayor. Desde hace 3, 4 años vengo caminando el centro con recorridos pedagógicos, con estudiantes de universidad, con investigadores, y uno se encuentra que el centro es diverso. La pregunta que les hago con todo lo que han hablado es ¿para quién se están pensando o para quién se está pensando el centro como destino gastronómico? Si es para el habitante de a pie del centro o es para atraer a otros habitantes al centro por el mismo tema de la comida. Parque o Plaza de Botero, se encuentra uno al ladito
el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, a personas vendiendo 200 pods de arroz. Para algunas personas que no tienen plata para pagar sino 200 pods de arroz. Entonces, en esa medida las posibilidades, y uno trabajando con el tema de la cocina, que sabe que, digamos que es un tema sensible, que es un tema que toca no solamente el bolsillo, sino la vida, les hago esa pregunta: ¿para quién se está pensando el centro si lo estamos tomando de este modo? ¿No? Porque también es importante tener en cuenta que el centro es lugar de paso de obreros, el centro es lugar de lucha y de sobrevivencia de muchas personas de la ciudad que no van a alcanzar de pronto a pagar en un espacio privado o en un espacio que tenga cierto tipo de costo. Entonces, desde un tema ya más social, más amplio, ¿para quién el centro? Gracias. Todos queremos responder ahí. Una pregunta dura, ¿cierto? Obviamente, yo como restauradora, ¿cierto? Seguramente, y con unos conocimientos, unos estudios, pensaría que uno se orienta a gente que tenga un poder adquisitivo, pero estamos hablándolo desde el negocio, ¿cierto? Pero desde el deber ser, un centro evoca simplemente poder tener la gastronomía a disposición del que lo habite, del transeúnte, el que no vaya a tener para pagar seguramente tendrá otras opciones, ¿cierto? Pero definitivamente debe confluir la democratización de esa propuesta, que seguramente habrá unos que solamente se enfocarán en ciertos niveles, pero habrán otros, como esos puestos callejeros, que pueden tener propuestas muy significativas que irán tanto como los que no pueden pagar porque tienen acceso a eso, a ese nivel, como uno que podría pagar algo medio mejor. Desde mi perspectiva, y hablo solo por mí, obviamente estamos enfocados en una parte del negocio en donde el poder adquisitivo sí media, ¿cierto? A ver, la pregunta que hace Sebas es clave y es, yo lo decía hace poco, estamos en Bogotá hablando, y yo le decía, comamos lo que podamos y con lo que tenemos, pero no nos matemos. El problema de acá es que por todo lo matan a uno. Yo me acuerdo que una vez me atracaron en Pasto y yo veía al ladrón y yo, no tan decente, hombre. Pero el problema aquí es que más allá si tú tienes 200 pesos, tienes 1000, esta es una ciudad que tiene que entenderse comiendo y respetándonos en la práctica, en eso que es tan primario, tan elemental. Es decir, yo entiendo, hay veces que como cosas voy a hablar en un lenguaje, cosas muy chichipatas, porque depende también de la quincena, ¿no? Hay veces que me doy el super lujo, ¿cierto? Pero lo importante es vivir, comer, respetarnos. Es que mientras esta ciudad no se sienta a comer tranquila y a comer con lo que cada uno quisiera, me estoy pensando desde la utopía. Qué bueno uno tener más plata y invitar al otro a comer, como es de rico eso. Nosotros somos felices invitando a comer a la gente. Uno entiende que hay gente que tiene más o tiene menos, pero independientemente de eso, yo creo que sí tenemos que ser democráticos. O sea, yo no veo en función de que a veces le quitan la vida al otro, no sé, por esas vainas, pero entiendo la pregunta de Sebastián. Y yo sé que en esta ciudad hay gente que va al trabajo sin comer, ¿cierto? Y uno quisiera solucionar eso, pero lo importante es como el acto democrático del comer, no sé. Yo quiero aportar algo, y obviamente esa pregunta es súper válida y en cualquier lugar del mundo uno mira para dónde va a comer, depende del bolsillo, ¿cierto? Ya no es según el marrano, ya depende del bolsillo. Yo creo que eso es lo bonito y eso es un trabajo más de Corpocentro y de la entidad de gobierno, porque nosotros finalmente aquí estamos como dando aportes e ideas a que sea mucho más fácil y bonito toda la vida. Mira, hay un ejercicio y es, hay bazares de ciudad que venden la mejor gastronomía del mundo, no tienen un peso de valor de ingreso
es cero costo para los empresarios y toda su producción es como parte del negocio, ¿cierto? Pero eso no se hace. ¿Por qué? Por temas de movilidad, inseguridad, de muchas cosas. Pero hay eventos grandes que son aspiracionales y si nosotros como empresarios no luchamos para que se hagan cosas buenas en la ciudad, pues vamos a pasar como una ciudad normal. Entonces yo creo que ahí son dos niveles, pero súper válidos. O sea, nuevamente hay gustos para todo, hay todo tipo de comida. Nosotros un evento que hacemos ahora que es Medellín Gourmet, que aprovecho la cuña y nos siguen en redes sociales que llama @Medellín Gourmet. Son 3 niveles de precios, son asequibles para un menú de 59.000 pesos y hay restaurantes en el centro que van a tener ese menú para 2 personas compartir. Entonces, estamos viendo que usted está dando un gusto de muy buen nivel por 30.000 pesos con vino, entrada fuerte, post y todo. Entonces, mire que hay un universo grande de hacer cosas por la ciudad, pero creo que es como en todas las ciudades del mundo siempre haber esa diferencia. Claro, el centro tiene que ser de todos, ¿no? Cierto, sin exclusiones, perdón. Pregunta del público también y es, ¿cómo hacer para revivir la vida nocturna de las diferentes zonas del centro y los recorridos entre ellas después de que las épocas violentas sacaron a la gente cuando terminaban su jornada? Antes era costumbre, la gente que trabajaba en el centro se quedaba, aprovechemos y, bueno, de punto en punto, pero ahora salen muchos y salen es corriendo. ¿Qué hacer para dinamizar esa vida nocturna que es tan rica, además y tan variada aquí en el centro? Usted también. No, yo, o sea, creo que la pregunta es muy buena, pero nosotros aquí nos quedamos echando ideas y no vamos a ningún lado, o sea, porque eso inclusive creería yo que es como la gallina y el pollito, la gallina y el huevo, ¿qué fue primero? Entonces uno les decía, hay que generar contenidos, pero es que si no viene la gente, y entonces si no viene la gente, ¿para qué hacemos cosas? O sea, en algún momento tenemos que romper ese círculo vicioso y decir, vamos a hacer cosas así, no venga la gente. Yo creo que ahí hay una buena... Hay algo que a mí personalmente me pienso a futuro, ¿no? Qué rico, además de comer, librerías, uno encuentra una librería, yo veo en Argentina o en México las librerías son hasta tarde y la Gandhi tiene restaurantes, entonces qué rico que lo gastronómico está acompañado de conciertos en la calle, qué sé yo, eso ayuda mucho a recuperar el centro porque es comiendo y escuchando música. Yo me sueño las librerías, pues, definitivamente, y qué rico que este sector, que además están cerrando, las librerías en esta ciudad están cerrando de la misma manera como uno ve que allí había un restaurante y ya no lo hay. Me gustaría pensar en eso, ¿cierto? Libros, comida, música, que no sea lo típico, pues el burullo del ruido, no, que tengamos oferta gastronómica, pero también cultural, tener conciertos porque también esta es una ciudad de músicos y la música hace muy buen maridaje con una buena comida, entonces es ir pensando como, porque lo he vivido en otros lugares, ¿cierto? Que uno come en una librería y me parece supremamente pensar con los otros sectores de cultura, exacto, articularnos. Y sí, porque finalmente, no sé, hace poco estuve yo en un concierto de la Filarmónica en el museo de Antioquia, y entonces uno sale y uno dice, bueno, son las 7 de la noche, ¿qué hago? Me monto un taxi y me voy para otra parte a comer, ¿cierto? Entonces es como también empezar, o sea, aprovechar esos espacios y decir, listo, tenemos esto, pero a la salida, venga, lo invitamos o sea, esos son los espacios en los que un mapa como el que nos acaban de entregar es súper válido también, porque entonces uno dice, listo, entonces me voy a ver el mapa y es una acción tan fácil y tan sencilla, pero estoy en un concierto, mientras el concierto espera, estoy mirando una guía, estoy mirando un mapa que me dice, vea, cerquita del Museo de Antioquia usted encuentra esto, para que después vaya y haga otra cosa distinta. Sabes que te digo algo ahí, un complemento bien interesante, y es que yo creo que ninguno acá o algunos han ido a una cocina oculta, pues no se dieron porque no hayan ido, porque no puedan ir, sino que no lo conocen. Entonces, las cocinas ocultas en el mundo están totalmente de moda, o sea, de moda no por ir y por el esnovismo, sino que es la última forma de mostrar la gastronomía en las casas, en los barrios, y eso es una cocina demasiado rica. ¿Qué es cocina oculta? Que una persona que cocina muy bien
pues dice, yo tengo un menú hoy porque quiero hacer tal receta y vengan que voy a vender solamente 10 puestos. Eso es una forma de vender una gastronomía muy local. Lo otro es que un gran chef y se idee en un apartamento, en una bodega, en alguna parte, diga yo quiero vender una receta, unos platos. Entonces mira que si hay mucha forma de comer y darse gusto, sino que hay que conocer bien en qué parte hacerlo. Las cenas a 4 manos, 6 manos, lo hacen ustedes permanentemente, ¿no? Y son experiencias, me imagino, muy enriquecedoras. ¿Hay alguien del público que quiera intervenir también? Por favor. Buenas noches ya. Mi nombre es Hugo Ortega, soy cocinero en leña hace 25 años en el Darién, en Triganá, y hace 6 años tenemos en Medellín una propuesta gastronómica que se llama Tente en Pie por Todo, a puerta cerrada, sin letrero, parecido a ese concepto de la cocina oculta. Sí, desde la conquista de los españoles tenemos un complejo de inferioridad y de baja autoestima en la identidad de nuestros productos. Colombia es un país de países y de mucha producción de elementos biodiversos para la gastronomía, pero no los ofrecemos, no los reconocemos. Y en la ciudad se ha estado implantando como un modelo un poco esnovista y de moda de lo gourmet. Lo gourmet se puede entender en muchos sentidos, en el buen sentido positivo, de una comida muy elaborada, muy bien presentada, muy hermosa, pero también de mucho esnovismo, de mucha moda, pero no se está resaltando, tampoco es de rescatar, sino no se resalta la comida propia, los elementos propios, ¿cierto? Nuestros ñames, nuestros ajís, que hablar también de lo propio en gastronomía es muy complejo. Estamos estudiando con la Universidad de Antioquia un curso y nos pusimos a hacer el listado, o nos mostraron el listado de todo lo que trajeron los europeos. Lo que trajo España, que a España se lo llevaron los árabes. El cilantro, el apio, los ñames, el café que es árabe, lo nuestro es la papa, el maíz, el cacao, tenemos muchos otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué le aporta la comida de vanguardia a la identidad nacional de nuestros platos? Una tesis de... No, No, o sea, creo que nos desviamos un poco del tema también, que es el centro como destino gastronómico, pero ¿qué le aporta la cocina de vanguardia a nuestra cocina? No me quedo como no sé, qué pensando. No, a ver, yo pienso una cosa en particular, cortica. No es destruir lo poco que nos queda, es estudiar lo que tenemos. Es ahí. Yo creo que no es ni pegar para allá ni quedarnos acá, pues porque a veces la idea que tienen los otros de que somos los colombianos es que todavía andamos en taparrabo no, yo creo que es dignificar la cocina parental, la cocina del terruño, la cocina de origen. Hay técnicas muy interesantes de Europa, pero nosotros también tenemos lo propio. Yo viví tal vez en uno de los lugares donde mejor se come, que es Tumaco. Y la alta cocina en Tumaco, porque también hay que quitar la idea de que el gourmet es solamente el que tiene el gorro altísimo, pues no, esa señora que tiene una pañoleta en la cabeza y coge piangua, hace un sabor extraordinario. Hay que hablar de la influencia africana en la cocina nuestra que trajo los fritos, ahí hay alta cocina. Entonces también es la idea de pensar en lo gourmet como lo de allá. Lo gourmet también está aquí. Los frijoles que yo me comí ahora, yo me comí por lo menos 300 años de historia ahí. Entonces, creo que como académicos sí tenemos la obligación de visibilizar esos procesos que a veces sí la gente mira con desdeño, pero uno viaja y uno dice, aquí también hay alta cocina y está en la calle. Y yo creo que también es un tema se nos ha dicho siempre, no, de recuperar ingredientes. Yo no sé, que yo hace poquito hablé con Leonor Espinosa y ella me decía, no, recuperar, eso ya no es la palabra, o sea, es revalorar, ¿cierto? Es
Y yo creo que eso también es como lo que le aporta esa cocina de vanguardia al territorio, y es esa revalorización de técnicas y de ingredientes. Y es decir, o sea, ¿para qué yo me voy a poner a repensar un mondongo? ¿Para qué me voy a poner a repensar un sancocho? Lo que sí puedo es revisar cómo voy a utilizar algunos de esos ingredientes de una forma en la que respete el ingrediente, en la que respete la técnica y se vea el territorio. Pero yo no necesito ponerme a hacer una espuma de sancocho o un mondongo deconstruido. O sea, dejemos las cosas como son y más bien miremos cómo podemos proponer cosas distintas sin ir a desvirtuar lo que ya tenemos. Yo personalmente tengo un pequeño desdén con lo que se llama cocina de vanguardia, y también puede ser por falta de claridad de términos de cómo también lo asume la gente. Creo más o menos que pasa como en la alta costura. Si tú vas a un desfile y te salen con, no sé, unos sombreros gigantes y unos faldones extrafalarios, simplemente ahí hay una puesta en escena con ciertos ingredientes que a la hora de la verdad los que tenemos que saber interpretar bien somos nosotros los cocineros, precisamente para no seguir haciendo esas estrafalaridades, sino bajar a lo común, ¿cierto? Eso que la vanguardia está diciendo que, ¿cierto? Yo diría que uno no debería irse hablar en esos términos tan extraños como para el público en general, sino ser ese traductor de algo que la gente de verdad valore, ¿cierto? Porque para eso creo que estamos nosotros, ¿sí? Para mí, como en resumen, es una pregunta muy válida, pero muy romántica, ¿cierto? Hay un tema que uno se vuelve como muy, ya demasiadas palabras y demasiado cuento, y la verdad es que la gastronomía es única. De hecho, en el mercado todo está inventado, pero por eso hay tendencias, y las tendencias van a usar insumos que son de mucho tiempo, o insumos que llegan nuevos, o insumos que se van a renovar en el tiempo, o tendencias. Pero para mí es que ahí está el punto del empresario, ¿cierto? Cada uno mirará cuál tipo de cocina o qué le está, digamos, apostando o sumando para que su empresa sea una cocina de vanguardia, que no veo nada fácil en este momento, porque pues... Y no tienen por qué estar tan distanciadas tampoco. Sí, finalmente somos el resultado de esos 500 años de historia, de influencia y de mezcla, ¿cierto? Hoy en día se habla de la cocina fusión, pero ha existido siempre. O sea, la cocina no es una sola, ni puede tener un concepto tan radical y tan distanciado de una cocina tradicional a una cocina de vanguardia. Creo que nosotros tenemos una gran ventaja, y es que, vea por ejemplo los franceses, pues que son los padres de la economía, de la cocina en el mundo. Ellos tienen, voy a contar mal pues, pero tienen 3 ingredientes y 1000 técnicas, y con esas 1000 técnicas multiplicaron las posibilidades de una manera increíble. Nosotros somos la despensa del mundo, tenemos 1000 ingredientes, pero nuestra cocina tenía 3 técnicas. Ahora que las técnicas llamadas de vanguardia son del uso corriente, común, cada vez es más democrático, digamos que multiplicamos las posibilidades de una cocina de una manera absolutamente increíble. O sea, la creatividad no tiene límites en ese aspecto, y no tenemos por qué distanciarnos de nuestros sabores si en algún momento nos arriesgamos a innovar con alguna técnica o a fusionar, ¿no? O sea, ya creo que sí, los españoles traían algo distinto, pero 500 años después eso ya está en nuestro como de ellos. Perdón, a mí cada rato me llaman de la radio, de la televisión, a una pregunta que se volvió un lugar común. La arepa es originaria de Venezuela o Colombia. Yo les digo, es una pregunta para pelear. Es una pregunta para pelear porque no tiene sentido. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué nosotros, la gente de Medellín, come tanta arepa. Buscar el origen, después de saber el origen de allá para allá, pues eso que tienen tíos para ponernos a pelear, no. Yo creo que lo que está ocurriendo es que estos nuevos estudiantes de cocina cojan esos productos, la ochuva, que me parece una maravilla, la racacha, que es una maravilla, y están haciendo cosas extraordinarias con una ochuva. De hecho, somos el principal exportador de ochuva en el mundo. Entonces yo digo, estas nuevas técnicas las tomamos, las reelaboramos y empiece a funcionar para este lado, ¿cierto? Entonces,
la pregunta es interesante, pero a veces nos quedamos ahí. El plátano es de la India, pero nosotros somos un país, el antioqueño común y corriente come mucho patacón. Esa es la arepa de una de las arepas nuestras. Entonces yo digo, qué tan interesante, uno come un plátano acá y es tan distinto en Caucasia, donde predomina el ajo. Toda la costa predomina el sabor del ajo y se lo echan prácticamente a todo y con eso hacen unas agüitas y cocinan con... Entonces yo pienso, y la historia del patacón es hermosa, ustedes no se imaginan, o la historia del mondongo, que es lo que hacemos un poco los antropólogos, porque le damos un valor agregado a esto, ¿cierto? Entonces, la arepa es internacional, no tiene sentido quedarnos ahí, porque son preguntas muy problemáticas en el... Hace como 3 años que tuvimos el Congreso de Chef de Sudamérica, había un chef paraguayo, Vidal Domínguez, que afirma que la arepa es paraguaya. La otra guerra... Téngame ahí. Para Ahí mí se es las dejo. mexicana. Ay, pero le dando un poquito su inquietud con la siguiente pregunta, y es también el tema, bueno, cómo influye la evolución y cómo el centro se ha adaptado a esos cambios también. Y si el centro, volviendo al tema que hoy nos congrega, como oferta gastronómica, digamos que le ofrece a los comensales que cada vez van exigiendo cosas distintas, pues comida a medida de sus exigencias. Gente que cada vez se preocupa más por la salud, gente que busca una bandeja fit, gente que está buscando productos libres de gluten, conocen de experiencias del centro gastronómicas que se estén adaptando a ese nuevo mercado que está consumiendo cada vez, digamos, cosas diferentes. Pues es que, por ejemplo, escuché que por ahí dijeron vegano. Creo que el centro es un lugar para la comida vegana y vegetariana muy interesante. Sí. Le está diciendo a Marcia que ahora vino una amiga que vive en Londres y que estando en Londres se volvió vegana y que descubrió en el centro un montón de restaurantes veganos y yo era como, sí, ¿en dónde? O sea, cosas que ni siquiera uno conoce y gente que viene de afuera, pues igual ella es de aquí, pero viene de afuera y las descubren, ¿cierto? Yo creo que aquí, o sea, el centro es como ese punto donde todos nos encontramos, que hay variedad y va a haber variedad de todo lo que haya. O sea, se va uno para el Parque San Antonio y al frente está un restaurante que se llama Tutunendo, que es donde está la gastronomía del Chocó por excelencia, ¿cierto? Entonces, o sea, creo que hay variedad en muchas cosas y que falta es que las descubramos. Última pregunta. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por propiciar como estos espacios donde la comida es quizás el hecho más significativo que nosotros podemos tener como seres humanos en nuestro ciclo vital. Quiero como hacer primero 2 comentarios breves antes de pasar como a las preguntas. El primero es que discrepo de que los franceses sean los padres de la cocina, ¿cierto? De hecho, Massimo Montanari, un gran cocinero, antropólogo e historiador italiano, en su historia de la alimentación nos da elementos pues como para abordar esa discusión. Que en últimas, como lo que dice el profesor Luis, de si la arepa es venezolana o colombiana, pues es una pregunta que es para, o es una afirmación que es para pelear, sobre todo entre franceses e italianos. Segundo, es un comentario metodológico y creo que para posteriores encuentros se le debería dar prioridad a las preguntas, a la participación de los que estamos aquí presencialmente y no a las preguntas pues virtuales, que si bien no se tienen que desdeñar, pero sí creo que se tiene que privilegiar los que estamos acá. Tengo 2 preguntas, ahora sí. ¿Por qué el centro como destino gastronómico y no como destino culinario? Y la otra es cómo abordar metodológicamente el estudio del universo de la comida en el centro de Medellín. Gracias. Explícanos qué Sí, la diferencia diferencia entre gastronomía y culinaria. culinario para vos, o sea, porque o sea, yo tengo algunos conceptos, pero quisiera entender hacia dónde va la pregunta. Bueno, no, yo no he abordado mucho la discusión sobre discusiones sobre gastronomía culinaria, pero
puede uno inferir que el término gastronómico está más, es como una sutileza de lo culinario, de la comida, y que va un poco en relación a la pregunta, a la primera pregunta que se hizo aquí de parte del público, y es el centro como destino gastronómico culinario ¿para quién? O sea, porque es que el término, el apellido gastronómico me parece que o sea, le da un estatus mayor o un estatus a veces ficticio, imaginario, me parece. Yo creo que, Juan, y No sé, Luis, yo estando una vez con Luis en clase en la colegiatura, entendí un poco la diferencia entre gastronomía y cocina. O sea, mientras la cocina va, me corrige si estoy equivocado, pero mientras esa cocina va más a lo técnico, la gastronomía da un poco más el desarrollo creativo, ¿cierto? Da un plus, pero a ver, lo que hay que entender aquí es lo siguiente, y es, cuando uno piensa en gastronomía, piensa en la cocina escrita, la gastronomía, ¿cierto? En términos de Montanari, ¿cierto? La gastronomía como cocina escrita, como comida de la gente bien. Y la gente oral tiene que ver con la cocina, o sea, con la gente, con la comida pobre, la comida relacionada con la sal, bueno, no sé, hay toda una semántica pues de los términos. Pero ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estamos tomando esos elementos y los estamos poniendo a jugar a favor de la gente, ¿cierto? Entonces, de hecho, ahora se le está dando el título de maestra culinaria y gastrónoma a estas portadoras de tradición, ¿cierto? Para que puedan acceder a, qué sé yo, a becas. Entonces, yo creo que hay que, y ese es el momento tal vez para hacerlo, renegociar los conceptos, porque a veces sí, digamos, introducen una categoría peyorativa en el otro, ¿cierto? Entonces, como que yo sí soy, de hecho le digo a los estudiantes que estudian gastronomía, yo le digo, no, ustedes son cocineros y la gastronomía le da la experiencia, pero ¿quién le dice a alguien que una señora que lleva en el Chocó cocinando 30 años, a Chori que viene en estos días, hoy creo que está dando una mañana, ¿quién dice que ella no es una gastrónoma? Yo creo que lo que hay que hacer es poner a negociar esos conceptos a favor de nosotros. Voy a emplear una metáfora de un profesor de África. Él decía, a veces cuando el león viene a atacarme, a comerme, cuando él abre la boca, yo le meto la mano y lo desdoblo. Yo creo que hay que hacer con eso, desdoblar los conceptos y ponerlos a jugar. Eso lo hemos llamado el cimarronismo culinario. Si eso es lo que nos da el contexto, pongámoslo a trabajar a favor, ¿cierto? Yo lo que no quiero pensar es que detrás de eso hay violencia contra las cocineras tradicionales. pues dentro de las mismas de tuyas. La otra era una metodología para... no sé, yo creo que eso es un... O sea, finalmente uno puede decir, la metodología para abordar ese universo es desde lo meramente práctico, vaya y coma, vaya y pruebe, vaya y diga cómo le gustó, si le gustó, si no le gustó. Pero desde la academia, esa es una pregunta que todos podríamos respondernos y que bien podría ser hasta pues, una tesis bastante interesante, ¿cierto? Pero desde la metodología, una metodología que me parece para abordar eso es, venga, probemos, no sé, lo voy a decir desde los medios de comunicación. En diciembre, la revista Mundo Cocina sacó una guía gastronómica de los restaurantes que hay alrededor del tranvía. Para mí, por ejemplo, esa es una metodología. Las periodistas probaron y escribieron. Para mí eso es una metodología válida. Independientemente ya si vos estás buscando algo mucho más riguroso o más práctico como lo abordo yo desde el periodismo. Yo diría de lo último es que la gastronomía también puede ser un desarrollo de la transformación de lo que es la cocina como tal. Y por eso hay una elaboración, por eso hay unos restaurantes que van a tener, como Luis lo decía, unos cocineros que están con productos que son no muy elaborados, pero sí hay restaurantes que están haciendo un tema de transformación interesante. Y me parece que ahí en alguna tendencia, porque conviví pues con algunos franceses y ellos sí lo valoran de esa forma. Yo también estoy de acuerdo, más bien en desacuerdo con vos, que desde Francia sí es como todo ese nacimiento de la gastronomía, pero bueno, es un tema más largo. Sí, eso. Jesús Fernández.
el de Pilar, el de María del Rosario. El de María del Rosario. Guerra. Sí, No sí, sí, sé. el que los cocineros deben estar titulados. Yo la verdad no he leído mucho, entonces me declaro impedido para opinar al respecto. Me declaro impedida, pero no estoy de acuerdo, en el sentido que tengo entendido que hay unas iniciativas, en este momento no tengo el dato preciso, que están certificando esos conocimientos y técnicas que solo se traspasan de generación en generación o verbalmente, ¿sí? Yo como cocinera perfectamente podría decir que tiene mucho más valor técnicas aprendidas así que técnicas enseñadas. Eso se perfecciona fácil, pero es como una intuición que no le gana a la técnica enseñada, ¿sí? No tengo conocimiento de eso. Nuestro amigo Lorenzo sí lo tiene. Eso sería tema de otra discusión, de otra charla. ¿Verdad que sí? Y nos alejaría posiblemente mucho del tema del foro de hoy. ¿O tienes alguna opinión que nos gustaría también? Con todos los restaurantes, debido a que se van a certificar en el proyecto de ley 2 platos, que deben de llevar mínimo el 60% de ingredientes de origen regional. Entonces, la incidencia de eso es abismal. ¿Te parece positiva? Es para discutirlo, porque hay 3 entidades que van a entrar a certificar: el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Cultura y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y siempre se ha sabido, y lo conocí yo cuando fui superintendente bancario, que para certificarse tiene que saber más que el certificado, que tendrá esa capacidad. Como dicen por ahí que cuando falta socializar, ¿cierto? Y dicen que ahora esa palabra socializar se utiliza mucho cuando simplemente se va a comunicar la decisión que ya se tomó. Pero, Vamos a esperar a ver qué sucede. Pero te quiero, Lucero, ahí hacer algo que esa pregunta es súper importante. Y en el tiempo en Colombia, ahora toqué que no hay ningún restaurante con estrella Michelin, porque el tema no es que no haya la capacidad, el tema es que no hay forma de hacer la valoración ni todo el consenso para calificar a una empresa, a una entidad. De hecho, el INVIMA, pues para nadie es un misterio, es un negocio, ¿cierto? Puede decir, voy a esta empresa como la Secretaría de Salud, es de acuerdo a los principios, de acuerdo a las capacidades de cualquier funcionario que haga esa visita, pero creo que ahí eso es muy largo y creería yo que es de mucho tiempo para llegar a esa decisión. Bien, por aquí Julio Medina. Julio, ¿verdad? Sí, de Mercados del Tranvía, ¿también tiene algún comentario, alguna inquietud? Julio. Ay, perdón. No, tú no eres Julio. ¿O usted tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Ok. Estoy confundida. Vamos primero con Julio y después vamos contigo, ¿está bien? Sí, buenas tardes. Muy triste porque cuando recomendaron los sitios del centro para comer, nadie nos mencionó, ninguno. No, nadie. No, Pero dije sí, que aplaudí por ahí, la inversión sí. de Mercado del Tranvía. Luis también habló del mercado del Bueno, tranvía. les cuento, yo soy Julio Medina, uno de los fundadores del Mercado del Tranvía. Es un sitio que cuando lo hicimos pensando en un destino gastronómico para la ciudad. Incluso cuando estuvo el alcalde visitándonos, tenemos libro de visitas y todo allá para que la gente firme al salir. Él apuntó ahí eso, apuntó que nosotros como iniciativa privada hacíamos mucho más por el centro que poner arbolitos, pues decía él, pues, o sea, queriendo decir que nosotros logramos volcar el resto de la ciudad hacia el centro de Medellín. Cuando pensamos nosotros el mercado, pensamos en la gente del barrio, porque va gente de Laureles, del Poblado, de Bello, Envigado, o sea, toda la ciudad se volcó. Somos como un sitio de referencia de referencia para la gente de la ciudad, o sea, el parche ahora de la gente guay es montar en tranvía y bajarse a comer allá. Y también estamos, que nos lo hemos tocado aquí, como destino gastronómico y es destino turístico. Al tranvía está yendo gente
de todo el país y de otros visitantes extranjeros. Ha sido una tarea muy dura, incluso aquí estoy escogiendo teléfonos porque estoy tocando puertas porque queremos hacer alianzas con la ciudad. La pelea ha sido dura, hemos tenido un año bastante malo que fue el año pasado, pero no fuimos nosotros solos, pues un año que ha sido toda la ciudad, que ha sido un desastre. Sin embargo, pues estamos contentos porque estamos con los ánimos en pie y seguimos trabajando. Tenemos un espacio muy bonito, allá juntamos gastronomía y música y también hicimos unos pinitos con cine. Estamos cerrando acuerdos con Bellas Artes también para hacer un espacio de exposición y que los estudiantes vayan a tocar música allá. O sea, queremos que el mercado sea un parche. Nada, yo esto es casi que publicidad, les quiero poner el mercado a la orden, el que quiera mi teléfono ahora me lo pide, porque la idea es que disfrutemos del espacio todos y que entre todos sigamos trabajando por el centro. Ahí está el corredor gastronómico del centro, que por aquí veo algunos que estuvimos haciendo pinitos en eso. La idea es seguir trabajando, pues es una pelea dura, pero se puede, ahí vamos para adelante con eso. Muchas gracias. Gracias. Por aquí una pregunta más. Me dicen Última de la para el organización cierre. vamos a tener tiempo Pero para, ya. para 2 preguntas, entonces, por favor. Sí, podemos ampliar a 2. Arriba también quieren preguntar. Ok. Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo soy Beatriz Gil. Yo soy la jefe del programa de nutrición y dietética de la Universidad Remington. Es una universidad que está en todo el centro de Medellín, Parque Berrío. Nosotros tenemos el programa de nutrición y dietética desde el año 2016. Y entendiendo que la nutrición y la dietética no solamente está para estudiar los procesos químicos, bioquímicos, de procesos de enfermedad y demás, sino que también hay una parte muy importante que es cómo llega esa comida y cómo el ser humano genera la elección de esa comida y cómo esa comida llega al plato. Dentro de eso estamos tratando de ampliar desde el área del servicio de alimentación, junto con toda la parte muy interesante que nos están mencionando de cómo elegimos nuestros alimentos. Hay una parte muy importante que ustedes mencionaron y es cómo estamos en la formación de las personas que están al servicio porque para nadie es un secreto, nosotros disfrutamos de un alimento también como nos lo sirven. No hay nada como cómo está, cómo es, este plato se trata de esto. Creo que todavía falta un poquito de formación allí. Y aprovechando toda la formación y la experiencia que ustedes tienen dentro del sector gastronómico, la pregunta exacta es en qué conocimientos tendríamos que fortalecer, no en el profesional de nutrición y dietética, sino de pronto en una técnica, una tecnología. ¿Qué personal necesitamos capacitar? ¿Cuáles son esos conocimientos que se requieren esa persona para que atienda no solamente el turista, sino también las personas propias de la región, para que nos sirvamos mejor? Creo que Jorge, como empresario gastronómico, podría contestar esto perfectamente. Pues he pasado, digamos, por varias etapas, desde el empresario hasta hacer pues, en servicio, estar en servicio, y hay una conciencia, es que yo creo que antes de formar la gente, es preguntarle si tiene la vocación de servicio, ¿cierto? O el carisma, o como le dicen, el gustico. Por ahí aprendí algo que a uno debe atender a la gente como quieran que lo atiendan a uno, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí empieza la función. Y para muchas entidades o escuelas de servicio, pues básicamente es hacer un pensum dedicado a las áreas. Entonces hay área de personal de servicio para la mesa de bar, hay otro para el bar, que es ahora mixología, todo el tema de coctelería, la cocina obviamente es otro cuento, pero yo creo que más que todo es formar a la gente que tenga como en su sangre y quiera salir adelante en un tema de estudios a un futuro, no escamparse en un oficio o decir como vulgarmente se dice, estoy varado, entonces voy a ser mesero o voy a ser bartender, no, eso es un arte, hay que estudiar. Entonces yo creo que ahí es fortalecer, sí. Digamos que la metodología o la forma, pues hay muchos estudios que dicen que la mejor forma de aprender es con unos buenos profesores o con gente que tenga muy buena experiencia, que lo hemos hecho en algunas tertulias o en algún trabajo de grupo, y es que los profesores sean gente de muy buena experiencia, porque una buena inducción todo depende de ahí. O sea, si el profesor es solo como mecánico, solo teoría, no va a pasar nada. El SENA hizo un trabajo importantísimo, tiene un pensum o un programa que se llama Mesa y Bar. Los practicantes del SENA son importantes. Ahora, la Remington, Uniremington, también estoy en algunas allá, y creo que una de las fortalezas que tienen que ampliar ustedes es que las prácticas de estas personas sean ubicadas en muy buenos sitios,
para que esos practicantes salgan de ahí pues con un buen camino. Yo creo que, ¿qué le falta al mesero para atender? Incentivos desde el empresario, o sea, incentivos, el tema de recursos humanos, el tema de prestaciones laborales, el tema que se sienta amarrado y con una garantía de trabajo bueno. Hay unas diferentes formas de bonificarlos ya de la empresa, pero creo que todo eso va como en la formación o los valores que uno tenga para el servicio. Y yo creo que también le hace falta vocación, porque es que muchas veces nos encontramos con gente que trabaja en mesa y bar y es porque es un escampadero, ¿cierto? O porque sí, o sea, obviamente se tienen que sostener y todo esto, pero pues uno se va, por ejemplo, a lo que era un mesero o un asesor de servicio, porque pongámoslo con el nombre que es, en un club social y son personas que tienen la vocación para el servicio, que tienen la vocación para recomendar. Hace poco estuve en un restaurante y yo decía, pero venga, recomiéndeme algo. No, pues lea. Y uno es como, hombre, o sea, ¿quién más si vos no conoces la carta? Entonces, o sea, yo aquí no me siento cómodo ni me siento feliz pidiendo tampoco, porque precisamente eso es lo que estoy buscando. Mientras que si alguien en un restaurante, yo le pregunto, recomiéndome, y entonces me dicen, y me pasó con un barman en estos días, yo le decía, no sé qué pedir, entonces, pero recomiéndeme. Él me decía, bueno, ¿qué te gusta más? Sabores frutales, sabores dulces, sabores ácidos. Entonces uno, sabores ácidos. Entonces él decía, listo, ¿y qué tipo de trago te gusta más? Uno más suave. Entonces, si de verdad hay vocación de servicio, si son personas que están ahí porque quieren hacerlo y no porque están haciendo un escampadero, no se van a ir porque al otro día un empresario le paga 100.000 pesos más, 50.000 pesos más, que se ve mucho en el sector. Última pregunta por acá. Buenas noches, más que pregunta es un aporte, espero. Yo soy Pedro Izaza, gerente de los restaurantes Atoviejo. Llevamos 36 años en la ciudad y 35 en el centro. Entonces yo me atrevo a decir que no es el centro como destino gastronómico, el centro ya es un destino gastronómico y no es para qué tipo de clientes. Estamos todos los clientes y todos los restaurantes acá. Para mí es más un tema de cuándo es el destino gastronómico. En este momento pasan demasiadas personas por el centro, sobre todo en el día, pero la noche es la que está viéndose más mermada y está siendo visitada en ciertas zonas del centro. Entonces, ahí pues un poco a lo que veo mi pregunta ahorita es cómo comunicar esas zonas y cómo revitalizar el centro de la ciudad. Es más el centro como destino de ciudad, pues cómo hacer que no solo la gente venga al centro, sino que habite su centro, que haya una integridad de residencia, que haya una integridad de empresas, porque muchas se han ido, de educación, de cultura, y los restaurantes estamos acá. Entonces es como revitalizar esto para que el destino gastronómico que existe hoy pues sea a toda hora. Bien, una gran tarea que tiene Corpocentro entonces, Jorge, para cerrar este encuentro. Entonces, te invitamos a que pases y a cada uno de ustedes las gracias por participar y por estar esta tarde aquí. Y yo termino, Lucero, respondiéndole a Pedro. Yo no creo que sea tanto como revitalizar, porque el centro es tan vital, tanto, que es la zona de la ciudad por la que más personas pasan diariamente, 1.200.000 personas. Y cuando comenzamos el foro, que hablé de transformación del centro, se me olvidó una palabra que para mí es maravillosa, porque siempre se hablaba, vamos a recuperar el centro, y desde Corpocentro decimos, venga, que vamos a recuperar si uno recupera lo que está perdido, y el centro no está perdido. Prueba de ello son los 20.000 comercios, las 105 instituciones educativas. Lo que hay que hacer es resignificar el centro. Necesitamos es cambiar el significado que hoy tiene el centro de la ciudad, porque nosotros, como formales, como emprendedores, como empresarios, queremos que sea, o ustedes como habitantes. Don Jesús, usted más que nadie me apoya en eso, en que esto hay que resignificarlo, esta zona, porque se ha ido perdiendo el significado que tenía
de hace muchos años. Para terminar, Lucero, mil gracias por la moderación, a Luis, a Jorge, a Marcela, a Juan, gracias por acompañarnos. Jorge me dejó 1000 tareas, nos dejó 1000 tareas y yo voy aquí y tengo 2 miembros de la Junta Directiva presentes. Cuenten con que Corpocentro va a trabajar para liderar este tema gastronómico. Y Jorge, te voy a pedir ayuda. Te voy a pedir ayuda. A ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos en el próximo foro. Se enterarán del tema y de la fecha en nuestras redes sociales, tanto en la del Colombo Americano como en la de Corpocentro. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.